pasando el tiempo. Vamos a ver, la sangre, componentes, características, funciones, eritrocitos y grupos sanguíneos. ¿Ya? Entonces, en el caso de la sangre, ya sabemos que es un tejido conectivo del tipo especial. ¿Por qué? Porque es un tejido líquido, ¿no? Es un tejido que lo hemos visto desde que comenzamos neumo, ¿no? Ayuda en el transporte de gases, transporte en neumo, en el transporte de nutrientes, en el flujo sanguíneo, en el cardio, en el transporte de hormonas, en el endocrino, etc. Cohesiona con los tejidos del organismo, obviamente para la nutrición, y da soporte a las estructuras. Entonces, si nosotros hacemos una lámina periférica, ¿verdad? Si están familiarizados con esto también, vamos a poder ver a los glóbulos rojos, ¿no? De forma bicóncava, por eso es que se ve una transparencia en la parte del medio, ¿ya? Luego vamos a ver a las demás celulitas, ¿verdad? Los leucocitos, como los monocitos, los neutrófilos, ¿verdad? Acá tenemos un eosinófilo, acá tenemos un linfocito, me parece que es un linfocito, acá también tenemos otro linfocito, ¿verdad? Entonces, diferentes tipos de células. No hay basófilo, acá. Y acá podemos ver las plaquetitas, ¿verdad? Acá las plaquetas, ¿no? Estos fragmentos. Muy bien. Y si nosotros hacemos, este es un frontis de sangre periférica, ¿no? Si nosotros hacemos un corte, ¿ya? Un corte, una biopsia, ¿ya? Entonces, y pinturamos también, vamos a ver, miren, como el vaso sanguíneo, sus células endoteliales, los glóbulos rojos y los leucocitos. Entonces, ¿cuáles son las características? Como ya hemos visto, la viscosidad es una de ellas, ¿verdad? Aumenta la viscosidad, está en relación directa con el hematocrito, ¿verdad? Aumenta el hematocrito, aumenta la viscosidad. ¿Qué más? Regula la temperatura. ¿Qué más? Transporte de sustancia, defensa por las células del sistema inmune, el volumen, más o menos, ¿cuánto es 5 litros por un individuo de 60, 70 kilos? Este es nuestro gasto cardíaco, ¿verdad? El pH entre 7.35 a 7.45. Muy bien. Entonces, ¿cuál es su composición? ¿Ya? Su composición está dada por el plasma, ¿ya? En un 55%, plaquetas en un 0.01%, glóbulos rojos 41% y glóbulos blancos 4%. O sea, estos de acá, que son los elementos formes, solamente van a darme un 45%, ¿verdad? Entonces vamos a verlo acá. Si nosotros agarramos un tubito, ¿verdad? Y lo centrifugamos o hacemos que se sedimente, obviamente que va a quedar por densidades, ¿no? Abajo está lo más denso, que son los glóbulos rojos, al medio el baficoat o los glóbulos blancos, ¿verdad? Y la parte superior va a estar el agua, el plasma, con las proteínas. ¿Cómo se llama el medio? El baficoat, así también se le llama, ¿ya? Baficoat, o si no, leucocitos, simplemente leucocitos, glóbulos blancos, ¿verdad? Y acá vamos a ver que tenemos glóbulos rojos en un 41%, plaquetas y glóbulos blancos 4% y plasma 55%. Si hablamos solamente de los elementos formes, vamos a ver que el 45% forman las células sanguíneas, es decir, los eritrocitos va a ser el mayor porcentaje. Por eso es que la viscosidad ¿de qué va a depender? De los eritrocitos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de un recuento por milímetro cúbico, hablamos de los glóbulos rojos en 5 millones, la cantidad de glóbulos rojos más en varones que en mujeres, la vida media 120 días, su función el transporte de oxígeno. En el caso de las plaquetas está entre 150.000 a 400.000 por milímetro cúbico, ¿ya? Algunos lo van a poder poner entre 350.000 también, ¿ya? Eso va a depender del laboratorio, pero básicamente esto. Vida media de 8 a 10 días, algunos van a verlo de 7 a 12 días, de 8 a 12 días, de 8 a 10 días vamos a manejar, ¿ya? Función hemostasia. En los glóbulos blancos de 4.000 a 11.000, en los laboratorios de 5.000 a 10.000, dependiendo de los valores normales, vida media variable, función la defensa. Y en el caso del plasma, vamos a ver que está compuesto por proteínas, como la albúmina, globulina, y los iones, como bicarbonato, potasio, sodio. Entonces, ¿cuál es la finalidad del plasma? Mantener el pH constante, ¿verdad? Entonces vamos a tener amortiguadores como el fosfato, el bicarbonato, la hemoglobina, las proteínas, y aparte el plasma lo que hace es mantenerme la osmolaridad que hemos dicho que está entre 280 a 300 miliosmoles, ¿ya? Transporte de gases también. Entonces acá vamos a verlo un poco mejor, cuáles son
que va a tener. Por ejemplo, el plasma, ya esto es lo amarillo. Proteínas en un 7%. ¿Cuál es la proteína más abundante? La albúmina, seguida por las globulinas en un 38%, el fibrinógeno un 4%, que es un factor de coagulación, y la protorfina también es un factor de coagulación. 1%. La albúmina hemos visto que mantiene el volumen y la presión oncótica, ¿verdad? Oncótica. Globulinas, transporte de sustancias, pero también la defensa. ¿Por qué? Porque forma las inmunoglobulinas. Iones, ¿quiénes iones? Los que van a ayudar al metabolismo, control de la presión osmótica, ¿no? El sodio sobre todo, ¿verdad? Nutrientes como aminoácidos, glucosa, lípidos, desechos, ácido úrico, gases, oxígeno, dióxido de carbono. ¿Y qué más sustancias están ahí? Hormonas, vitaminas, ya, listo. Y estos son nuestras células sanguíneas. Neutrófilos en un 60%. Fagocita patógena. ¿Cuándo aumentan estos neutrófilos? Cuando estamos en un problema infeccioso bacteriano. Linfocitos de un 20 a 40%, encargado del sistema inmune más especializado, porque tenemos linfocitos B, linfocitos T, ¿verdad? Natural killer. Ahora, ¿cuándo aumentan estos linfocitos? Cuando tenemos un problema infeccioso del tipo viral. ¿Verdad? Viral. Monocitos, dice, estos monocitos también son células presentadoras de antígeno y van a salir al torrente sanguíneo y entran a los tejidos, se convierten en macrófagos. Por ejemplo, ¿cuándo pueden aumentar los monocitos? Cuando hay un problema de tuberculosis, por ejemplo, ¿ya? Eosinófilos, ¿cuándo aumenta? Cuando hay parasitosis, cuando hay reacción alérgica. Y los basófilos, al liberar histamina, también aumenta cuando hay problema de alergias, ¿ya? Muy bien. Entonces, estos son nuestras células formas. Ahora, hablando de... Disculpe, por ejemplo, en el caso de lo que sería el lupus, ¿cuál Eritematosa. aumentaría? ¿El lupus? Estamos hablando de inmunoglobulinas, es un problema autoinmune. Autoinmune. Exacto. Entonces no tendría que ver con los ¿Con células formas? con estos. No, en realidad lo que aumenta es las globulinas, o sea, la gamma globulina, los problemas de inmunoglobulinas, como te digo, ¿no? Un problema autoinmune que va en contra del riñón o en contra del colágeno. Ya. En el caso del proteinograma electroforético, ya, vamos a ver que vamos a tener los diferentes tipos de proteínas, ¿no? En este caso, por ejemplo, la albúmina tenemos 58 y 74%. Esto es lo que vamos a ver. ¿Qué significa proteinograma electroforético? Es un estudio que se realiza, ¿verdad? O sea, que se saca el suero de nuestro, ¿no? Aislamos el suero, ¿no? En el momento en que se saca sangre y tenemos se puede decir los electrodos, el cátodo y el ánodo, y en nuestro gel de agarosa van a poder viajar, ¿verdad? Las proteínas de acuerdo a su peso molecular y a su carga. La albúmina es negativa, eso ya lo hemos estudiado, por eso va al cátodo, y la gamma globulina va a ser un poquito más positiva, por eso van a ir al ánodo. Ahora, acá vamos a poder observar cómo es que la albúmina tiene mayor proporción en nuestro cuerpo, ¿verdad? Por eso 58 y 74%. Vamos a tener alfa 1, alfa 2, beta y gamma, ¿ya? Entonces vamos a ver, en estas proporciones se van a encontrar, ¿verdad? Primero va a ser la albúmina, después van a ser las gamma globulinas, después las beta globinas y las alfa 2 globinas, seguida por las alfa 1. ¿Cuáles son sus funciones? Hemos visto presión oncótica, amortiguación, coagulación e inmunidad. ¿Dónde se van a sintetizar? Principalmente en el hígado, la mayoría. Algunas en los riñones también. Células plasmáticas lo forman los anticuerpos. ¿Qué son las células plasmáticas? Son los derivados de las linfocitos B. Los linfocitos B se puede decir se convierten en las células plasmáticas para formar anticuerpos. Y otros tejidos como el riñón, como les había mencionado. Entonces, estas son las funciones de estas proteínas, ¿verdad? Las antiproteasas como la antiquimiotripsina, ¿verdad? La alfa-1 antitripsina, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay un déficit de esta alfa-1 antitripsina, que lo tenemos acá, hay una disminución, que es lo que puede producir un problema de enfisema por alfa-1 antitripsina. Coagulación de la sangre, por ejemplo, si hay una disminución de estos factores de coagulación, ¿no? Por ejemplo, si disminuye el factor 8, el factor 9, hay una hemofilia A, hemofilia B respectivamente,
¿verdad? Enzimas también, formación de hormonas como la eritropoyetina, la defensa, que las inmunoglobulinas, en las respuestas inflamatorias, como por ejemplo tienes la proteína C reactiva, ¿verdad? Las proteínas oncofetales, como la alfa-fetoproteína, que son proteínas que lo tenemos en mayor proporción en los tejidos mesenquimales, o sea, cuando éramos embriones o fetos deberían haber estado aumentadas, o están aumentadas, pero en el momento en que nos volvemos adultos, ¿no? Con el tiempo esto debe disminuir. Pero ¿qué es lo que pasa en una neoplasia? Esto aumenta, ¿verdad? Y a esto le llamamos marcador tumoral, ¿ya? Transporte de unión de proteínas, albúminas, globulinas, lactoglobina. ¿Lactoglobina a qué se une? A la hemoglobina extracorpuscular. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay una hemólisis, o sea, una lesión de los glóbulos rojos, se va a liberar esta hemoglobina. Y esta hemoglobina, ¿quién se va a unir a esa hemoglobina que está liberada en la sangre? La aptoglobina. La va a llevar hacia el hígado, ¿ya? Para que se destruya, ¿ya? Ya que entren de una vez y que cierren la puerta, por favor. Que cierren la puerta, por favor. Ya. Muy bien. Y vamos a tener las lipoproteínas, hemopexina, proteínas de retinol, etc. Ya. Entonces, funciones de la sangre, la respiración, ¿verdad? Ya, el intercambio de oxígeno y CO2, la nutrición, transporte de glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, la excreción en el momento en que sale el filtrado en los riñones, el equilibrio ácido-base, ¿verdad? Equilibrio de agua también, ¿no? El intercambio que va a hacer con el intersticio, con el plasma, con las células, temperatura corporal, va a haber la regulación de esta, la defensa, transporte de hormonas, coagulación, transporte de metabolitos. Entonces, vamos a ver ya la hematopoiesis. En el caso de la hematopoiesis, nosotros cuando queremos estudiar esta, vamos a ver, miren los lugares en el que se va a ir formando la sangre, ¿verdad? Tenemos la parte coxal, la parte del esternón, ¿verdad? La parte de las epífisis, de los huesos largos, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, tenemos un cortecito de la cabeza de fémur. Cuando se hace un corte de la cabeza del fémur vamos a poder ver la médula ósea roja, ¿verdad? Y la parte del medio, la médula ósea amarilla, que está llena de grasita, ¿verdad? Muy bien. Entonces, acá vamos a ver la epífisis. Miren, la epífisis cómo está llena de hueso o de médula ósea roja. Hubo un momento desde en que éramos fetos, en que comenzamos a crecer, en que la diáfisis era el lugar donde se producía la eritropoiesis, pero después poco a poco esto se fue llenando de médula ósea amarilla. ¿Y quién se quedó como principal productor? La epífisis, ¿no? Entonces los huesos largos, la parte de la epífisis, son las que producen, o se da la eritropoiesis. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros queremos hacer un estudio de la sangre, ¿no? Aparte de tomarle una muestra de sangre periférica, si nosotros estamos pensando en una leucemia, en una anemia plástica, algún tipo de síndrome mielodisplásico, etc., se hace un aspirado de médula ósea. En la parte coxal, o también lo hacemos en la parte del esternón, ¿verdad? Con unas agujas así bastante gruesas, porque tiene que pasar el periósteo, tiene que pasar el huesito, para poder aspirar. Entonces, en el momento en que lo ponemos en el portaobjetos, en el microscopio, vemos esto de acá. Acá tenemos células, ¿verdad? Celulitas, estos puntitos que van acá son células. Y esto también, y estos de acá que son, es grasa, ¿verdad? Es tejido adiposo. Son células grasas, que son adipocitos. Acá vamos a ver las células de los progenitores de los glóbulos rojos, progenitores de los glóbulos blancos y los megacariocitos como células bien grandes. Ahorita vamos a ver, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que nace o se da la formación o la hematopoiesis? Esta hematopoiesis va a nacer de una célula madre sanguínea o también llamada stem cell. Ya esta célula madre o pluripotencial va a generar dos líneas, dos linajes. O puede irse por la vía de la célula madre mieloide o por la vía de la célula madre linfoide. Esta célula madre mieloide me puede dar una estirpe que puede ser los glóbulos rojos, la estirpe de las plaquetas o estirpe de los mielocitos. O sea, ahí están los neutrófilos, los eosinófilos, ¿no? Los basófilos, etc.
O si no, la célula madre linfoide me da el linfoblasto y me forma los linfocitos, tanto B como T, ¿verdad? Se queda en la médula ósea, va a ser linfocitos B. Si se va a madurar el timo, va a ser linfocitos T, ¿ya? Doctora, hay una compañera. Sí, la delegada. Delegada. Es delegada. Sí, la delegada. Histología. Ella es de Ya, ¿qué pasa? Pero Está abierto, es así delegada que de ya histología. piña ya. Abre. Alfredo, llámate Alfredo. Ya. En los planchados sitio. En la noche, en la noche. Ya, bueno. Entonces, seguimos, ¿ya? Tenemos la célula madre hematopoyética, o también se les llama células stem cell, o también se les llama CD34. ¿Por qué? Porque en su membrana van a tener la CD34, ¿verdad? Así como hay linfocitos CD8, linfocitos CD4, ¿verdad? También hay Defensores. células CD34. Hay diferentes, ¿no? Para conocer cada uno de ellos. Pero bueno, ¿Tamaño? ahorita- ¿Por su tamaño? no, es por Por la puede decir defensa. el receptor en su superficie. Ese receptor se llama CD34, ¿ya? Por eso se llama CD34. Entonces, estas stem cells son células pluripotenciales. ¿Qué quiere decir pluripotenciales? Que puede dar otros tipos de linaje, diferentes linajes. O sea, pueden dar progenitor mieloides comunes o progenitor linfoides comunes, o también llamados unidad progenitora de colonias mielocíticas o unidad progenitora de colonias linfocíticas. Entonces, para que pueda transformarse en mielocíticas, va a necesitar factores estimulantes como interleuquina 1, interleuquina 3, interleuquina 6, factor estimulante de colonias granulocíticas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esto hace que se transforme en un progenitor mieloide común. Ahora, este progenitor mieloide común puede producir eritrocitos, puede producir plaquetas, puede producir células inmunológicas. Ahora, ¿qué es lo que hace que se vaya a esta vía de acá, a la vía de los eritrocitos, a formar unidad progenitora de colonias eritrocíticas? Por ejemplo, si es que yo tengo, pues si es que hay una anemia, o que hay una hemorragia, ¿qué es lo que nos falta? Glóbulos rojos, ¿verdad? Entonces, va a hacer que esta unidad, que este progenitor mieloide se vaya por esta vía. Entonces, ¿cómo qué? O sea, por ejemplo, va a liberarse interleuquinas 3, va a liberarse eritropoyetina. ¿Por qué? Porque va a haber una disminución del oxígeno sanguíneo y el riñón va a hacer que se libere esa eritropoyetina. Entonces va a hacer que esta unidad formadora de colonias mielocíticas se venga para acá y forme eritrocitos. Es una retroalimentación. Claro, es positiva. Positiva, es una claro. retroalimentación Positiva. Ya. Entonces, luego vamos a poder también tener unidad formadora de colonias megacariocíticas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si tengo una disminución de plaquetas, ¿cómo podría haber una disminución de plaquetas? Por un problema. Trombosis. Claro, una trombocitopenia, pero ¿cómo podría ser? Por ejemplo, un problema autoinmune, ¿verdad? Hay una destrucción de plaquetas, ¿ya? Entonces, se va por esta vía para que aumente la formación de plaquetitas, ¿no? Como aumentando mis megacariocitos y fragmentación de los megacariocitos. Exacto. Entonces, estos megacariocitos son los que están acá, miren de acá. Esta es una médula ósea, ¿ya? La médula ósea voy a poder ver estas células gigantes, miren, estas son las otras células gigantes, son estas células megacariocitos, Estas no se ven en sangre periférica, solamente se ven en la médula ósea. Y ya en el momento en que se fragmentan, salen como plaquetas a la sangre periférica. Muy bien. Y los mieloblastos, para que se dé la formación de mieloblastos, van a ser estimulados por la unidad progenitora de colonias granulocíticas, va a estar estimulada por el factor estimulante de colonias granulocíticas. Nada más. Y va a ser, dependiendo de esto, este mieloblasto se va a transformar en un eosinófilo. ¿Por qué estimulante más importante? La interleuquina 5. Este es el más importante de los eosinófilos. La interleuquina 6, la más importante para los monocitos, ¿ya? Y el factor estimulante de crecimiento granulomonocítico. ¿Qué más?
Para que se transforme en neutrófilos y en basófilos, factores estimulantes de colonias granulocíticas, ¿ya? Entonces va a formar neutrófilos y basófilos, ¿ya? ¿Qué más? Si es que no tenemos estos estimulantes, entonces esta stem cell va a irse directamente a formar las progenitores linfoides comunes. Y entonces va a madurar gracias al factor, a los interleuquinas 2, 7, 12, factor de necrosis tumoral alfa, factor de crecimiento tumoral beta, ligando FLT3, ¿no? Todos estos son factores que van a estimular a que se forme el linfocito. Como les dije, si este linfocito madura y se transforma en la médula ósea, se va a formar linfocito B. Si este linfocito no quiere estar en la médula ósea, se va al timo, ¿ya? Se va a transformar en un linfocito T. O sea, madura, el linfocito T, ¿dónde madura? En el timo, ¿ya? En el timo. Muy bien. Y vamos a comenzar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Está claro, ¿no? Sí. ¿Hasta qué hora tenemos, chicos? Disculpen, 9, 10 y 20, ¿no? 10 y 20. Sí, 10 y 20, ya, está bien. Ya, entonces los eritrocitos, miren, los eritrocitos van a ser células más o menos de 7.5 micrómetros por 2 micrómetros, ¿ya? La mitad lateral, si yo lo veo así, es una célula, va a ser bicóncava, si lo pongo transversal lo voy a ver así, bicóncavo, ¿ya? Entonces es una célula que no tiene núcleo, es una célula nuclear. Si tiene núcleo ya no es eritrocito, ya es un ortocromático, no es eritrocito. Su tiempo de vida media más o menos es de 120 días, ¿ya? Fácil de formación. ¿En cuánto tiempo demora para formarse un eritrocito? 5 días. ¿Y cuántos vive? 120 días. ¿Ya? Fácil de formación. ¿Por qué? Porque tiene que irse por los capilares, ¿verdad? Tiene que viajar por esos tubitos tan delgaditos. Entonces, para que pueda pasar y no me produzca una trombosis o una ruptura de capilares, tiene que ser deformado. Bicóncavo. Valores normales. En los hombres van a ser de 5.200.000 y en las mujeres 4.700.000. ¿Por qué? En los hombres es más que en las mujeres. Por la menstruación es uno de ellos y por la testosterona. La testosterona, la parte del riñón tiene también receptores de testosterona que van a estimular la formación de eritropoyetina, ¿ya? Por eso es que los varones tienen mayor hemoglobina que las mujeres. ¿Ya? Entonces vamos a tener también, si hay algún tipo de hemólisis, ¿verdad? Esta hemólisis puede ser porque aumenta la temperatura, ¿no? La fiebre podría producir hemólisis, los detergentes, desbalance de la osmolaridad. ¿Qué más? Va a ser un amortiguador ácido básico, eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Va a haber una parte de la hemoglobina que se va a unir a los protones en el momento en que hay una acidosis metabólica, ¿verdad? Una acidosis va a unirse a los protones. Y el transporte de gases, ¿verdad? Esto ya lo hemos visto ¿cómo se llama? En neumología, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando se une el oxígeno o se une el CO2 para el transporte de gases. Muy bien. Ahora vamos a ver, en esta parte de acá, diferentes tipos de conceptos que tienen que diferenciar, valga la redundancia. Hemoglobina. La hemoglobina es la cantidad de hemoglobina de un determinado volumen. Por ejemplo, los hombres tienen una media de 15 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros. O sea, yo agarro 100 mililitros de sangre, yo les saco 100 mililitros a ustedes, ¿verdad? Y saco solamente su hemoglobina, voy a tener 15 gramos de esta hemoglobina, ¿ya? En cambio, en las mujeres, en estos 100 mililitros, voy a tener 14 gramos de hemoglobina. Por eso es que la hemoglobina se mide por miligramos por decilitro. Por eso cada 100 mililitros. ¿Ya? Hay literatura que mencionan que la hemoglobina es de 2 a 18. No, está bien, claro, esos son. En general. No, ahorita vamos a verlo. En general. Claro, ¿Ya? Esto es el intervalo. O sea, obviamente que todo es en intervalo, ¿no? Este es un ejemplo para que me puedan entender, ¿ya? Pero la hemoglobina, por ejemplo, el intervalo de los hombres está entre 14 y 17, aproximadamente gramos por decilitro, y las mujeres 12 a 16, más o menos, ¿ya? Por eso es menos el tamaño. Ahora, el hematocrito ya lo hemos visto, es el volumen de glóbulos rojos como en realidad el total de la sangre, ¿no? O sea, es decir, yo saco un poco de sangre, lo sedimento, todo es el 100%, ¿no? Lo que es, yo lo mido, el porcentaje que es de glóbulos rojos, eso va a ser mi hematocrito, ¿verdad? Ya. Ahora,
El volumen corpuscular medio, miren, estoy midiendo, hay una reglita, es el tamaño de los glóbulos rojos. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos del volumen corpuscular medio veo el tamaño, o sea, puedo tener microcitos, normocitos Macrocito. o macrocitos. Ujú. Para ver microcitos, lo normal es de 80 a 100 femtolitros, esa es su medida por si acaso, femtolitros. Menor de 80 es microcitosis. Cuando es de 100 a 115 es macrocitosis, ¿ya? Pero si es mayor de 115 se llama ya megaloblastosis. ¿En dónde puede hacer esto? En pacientes, por ejemplo, que tienen un déficit muy grande de vitamina B12, o también en pacientes que que son alcohólicos, también se le ve megaloblastos, ¿ya? Hemoglobina corpuscular media, ya, vamos a ver acá, mire, hemoglobina corpuscular media es la cantidad de hemoglobina por cada glóbulo rojo, o sea, cada glóbulo rojo, ¿cuánta hemoglobina va a tener? De 27 a 31 picogramos, ¿ya? Esto es lo normal, ¿ya? Eso es lo normal. Entonces, ¿qué más vamos a ver? Concentración. Luego vamos a ver la concentración de hemoglobina corpuscular media, de la cantidad de hemoglobina relativa al tamaño del glóbulo rojo. Por ejemplo, acá me dice, los eritrocitos tienen una capacidad de concentrar hemoglobina en el líquido celular hasta 34 gramos por cada 100 mililitros de serum. La concentración de hemoglobina corpuscular media va a ser de 32 a 36 gramos por decilitro, ¿no? Entonces, mientras más cantidad de hemoglobina tenga ¿cómo se llama? Mi glóbulo rojo va a ser más rojito, ¿verdad? ¿Y a eso cómo se llama? Hipercrómico. Y si tiene menos cantidad de hemoglobina va a ser más pálido, ¿verdad? ¿A eso cómo le llamo? Hipocrómico, ¿verdad? Hipocrómico. Entonces, cuando hay un déficit de hierro, un déficit de hemoglobina, ¿cómo va a ser mi glóbulo rojo? Hipocrómico, ¿verdad? Por eso es que la anemia, el déficit de hierro es una anemia microcítica porque es chiquita, ¿ya? Hipocrómica, ¿ya? ¿Se entiende? Ya. Entonces, después de ver esos conceptos, vamos a ver el metabolismo del eritrocito. Este eritrocito vamos a ver que no va a tener organelas, no tiene aparato de Golgi, no tiene mitocondrias, ¿verdad? No tiene núcleo, o sea, está vacío. Entonces, ¿cómo va a durar esos 120 días si no tiene nada? Entonces va a tener vías metabólicas. La vía metabólica es algo más fácil. ¿Cuál sería? La glucólisis, ¿no? Conocemos dos vías metabólicas, son varias, pero hay dos más importantes. La glucólisis para la formación de ATP y ¿qué más? El ciclo de Krebs, ¿verdad? El ciclo de Krebs va a formar más o menos de 32 a 38, más o menos, ¿qué cosa? ATP de acuerdo a la lanzadera que utiliza. En cambio, la glucólisis solamente va a generar 2 ATPs. Ahora, ¿cómo ingresa la glucosa al glóbulo rojo? Mediante un transportador que va a ser el GLUT1, ¿verdad? El GLUT1 forma ATPs. Entonces acá vamos a tener la formación de piruvato, ¿verdad? Este piruvato puede formar lactato o si no forma ATP. Si forma lactato, nuevamente va a seguir la vía del lactato glucosa, se forma glucosa, ¿verdad? Ya, listo. Y la otra vía va a ser, vamos a verla acá, glucosa forma ATP, transporte de alta afinidad, las vías de las pentosas. ¿Para qué sirve la vía de las pentosas? Vamos a verla acá, tenemos la glucosa, esta glucosa 6-fosfato, ¿ya? Va a utilizar una enzima que se llama la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Para qué? Para formar NADPH, luego con el glutatión reductazo forman glutatio, ¿ya? Glutatio. ¿Para qué es importante la formación de glutatio? El glutatio es un antioxidante, ¿ya? Si es que no hay ese antioxidante, la hemoglobina que tiene el glóbulo rojo lo va a oxidar al glóbulo rojo y lo puede producir una hemólisis, lo lesiona el glóbulo rojo. Ya la hemoglobina, el hierro es lesivo, entonces puede producir ¿qué cosa? Un daño al glóbulo rojo. Entonces necesita formar antioxidantes y ese antioxidante más importante es el glutatión. Pero ¿qué pasa cuando hay un déficit de esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? ¿Se forma glutatión? No. Entonces se produce también una hemólisis por déficit. Entonces esta es una enzimonopatía más frecuente, el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La anemia de yo creo que no prosperidad. La anémica drepanocítica
No. Esta es enzimanopatía, o sea, es un déficit de enzima. La drepanocítica no es por enzimas. Es ¿Por qué es por enzima? Es por proteína, la adrenopanocítica. Drepanocítica, es por un, ahorita lo vamos a ver, pero es por una, en vez de tener hemoglobina A2, es aumento de hemoglobina S. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a ver, esta es la misma vía que ya les había explicado, ¿ya? Y el GLUT, ¿verdad? Acuérdense del GLUT1, importante el GLUT1, ¿ya? Para el transportador, más o menos el 2% de la proteína en la membrana del eritrocito, específico para la glucosa, ¿verdad? Este transportador funciona en su 75%, ¿ya? Entonces, ¿es insulina dependiente o no insulina dependiente? No depende de insulina, no necesita insulina para que la glucosa ingrese a la sangre, ¿ya? Claro. No insulina dependiente, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver su metabolismo. Este metabolismo, a ver. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se forma glóbulos rojos, chicos, ¿ya? Se forma, llega a la sangre o el plasma, pues, ¿ya? Este globulito en un 90% va a vivir 120 días, pero va a haber 10%, ¿verdad?, de los glóbulos rojos que no van a sobrevivir. ¿Por qué? Porque se van a lesionar. En el momento en que nosotros hacemos movimientos, por ejemplo, nos sentamos, nos paramos, corremos, hay lesión de vasos, hay muerte de glóbulos rojos, o sea, hay lesiones, pero nosotros no nos damos cuenta, obviamente, pues, ¿no? Porque nuestro cuerpo se encarga, nuestro organismo se encarga. Entonces, este 10% que hacen hemólisis va a ir por, mediante, ya les expliqué, la aptoglobina va a llevar el grupo hemo hacia dónde, hacia los macrófagos o hacia el hígado, ya, o hacia el vaso. Ya, pero ¿qué es lo que sucede con el 90% que sí sobrevivió? Va y pasa sus 120 días, ¿verdad? Y viajando por todo el organismo y ya, pues ya 120 días ya quiere jubilarse, ¿no? Quiere retirarse. Entonces el macrófago lo ayuda, se va. Y el macrófago lo va a degradar. ¿A qué va a degradar? A grupo hemo y a globina. ¿Y qué es la globina? Una proteína. ¿Qué está conformada la proteína? De aminoácidos. Entonces los aminoácidos van a regresar a ese huesito para formar hemoglobina, para formar hemoglobina en general. Y el hemo, grupo hemo, va a separarse en dos, en biliverdina o en hierro más 2. Y este hierro más 2 va a viajar hacia el huesito también, ¿verdad? Se va a reciclar el hierro. Ya. Ahora, esta biliverdina se va a transformar en bilirrubina y ya conocemos, ¿no?, con el ciclo de la bilirrubina, ¿verdad? Que viaja por la bilis y todo eso, ya lo hemos estudiado. Luego vamos a tener la hemocateresis. Esto es en la parte intravascular. Pero ¿qué pasa en el vaso? El vaso es un órgano hemocaterético. ¿Cuál es la función del vaso? Destruir los elementos defectuosos figurados en la sangre, ¿ya? Lesionados, envejecidos. Si hay una mala formación de estos eritrocitos, se van al vaso y el vaso los destruye, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay un gran aumento de estos glóbulos rojos? Están deformes, esferocitos, o como decías, la anemia drepanocítica, ¿no? Están en forma de os. ¿Qué es lo que sucede? El vaso lo reconoce y los va a eliminar. Pero tanto va a ser el vaso que va a producir una esplenomegalia por una hiperfunción del vaso, ¿ya? O también puede haber infarto de vaso, o puede haber infarto del hueso. Entonces, ahí es donde ustedes van a explicar por qué es que se da ese tipo de sintomatologías en diferentes enfermedades. Entonces, ¿por qué es tan importante la estructura del eritrocito? Por su flexibilidad, ¿ya? Y por la forma que tiene, ¿ya? Entonces, vamos a tener proteínas integrales y proteínas esqueléticas. Son bastantes, miren, todos son proteínas. Pero que va a haber proteínas que en su déficit son las que más van a causar problemas, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tener a las glucoforinas, o sea, vamos a tener proteínas de membrana, o sea, que están en la membrana celular, como las glucoforinas A, B, C, las ATPasas, la proteína 3, y vamos a tener proteínas del citoesqueleto, ¿ya? Como la espectrina, la anquilina, la actina, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá.
Vamos a tener puntos de unión, chicos. ¿Puntos de unión de qué? De las proteínas de membrana con las proteínas de qué? Del citoesqueleto. O sea, vamos a hacer como una construcción, como si fuera un Lego, ¿no? Un Lego que se van a unir, vamos a ir formando a nuestro citoesqueleto. Entonces acá tenemos un punto de unión y este es nuestro segundo punto de unión. El primer punto de unión está dado por la interacción entre la espectrina anquirina y la proteína 3, ¿ya? Y el segundo punto de unión está dado por la espectrina actina y la 4.1, la banda 4.1, ¿ya? Muy bien. ¿Quién es la banda 4.1? No le han puesto nombre, pues se le pone 4.1 nomás. Muy bien. Entonces, vamos a tener acá en las proteínas de membrana la glucoforina A y la glucoforina C, pero ¿cuál es la más abundante? La banda 3, ¿ya? La banda 3 va a ser la más importante. Ahora, en la parte del citoesqueleto vamos a tener la espectrina, y vamos a ver que la espectrina tiene dos banditos así que se dan vuelta, ¿no? Están entrecruzadas. La espectrina alfa, la espectrina beta, acá también la vemos, y la anquirina, o también se le llama banda 2.1, ¿ya? ¿Cuál es las más importantes? Estas dos, la espectrina y la anquirina. Hay varias más también. Ahí miren estas de acá, ¿ya? Hay otras más. La banda 5, que es la actina, ¿ya? La banda 6, la banda 7, ¿ya? Pero estas son las más abundantes. Dime. ¿La banda tiene que ver con la primera proteína de unión o es la unión propiamente dicha? No, la banda es es el nombre de la proteína. Por ejemplo, el número de banda. Por ejemplo, a la anquirina le llamamos banda 2.1, ¿ya? A ese se llama banda, la banda 2.1 anquirina. O sea, si ustedes escuchan anquirina o banda 2.1 es lo mismo, ¿ya? Solo que esta banda 2.1, ¿qué tipo de proteína tiene? La anquirina, ¿ya? La espectrina, ¿qué banda es? Es banda 1 si es espectrina alfa, y si es espectrina beta es banda 2, ¿ya? Este es el número de banda. Entonces, ¿Sí? la anquirina tiene a las dos bandas, la 1 y la 2. No, la anquirina tiene banda 2.1 y también puede ser 2.2, 2.3. Puede tener estas bandas también. Pero la más resaltante, la más importante es la anquirina de la banda 2.1. ¿Ya? La banda 2.1 tiene proteína anquirina. ¿Ya? 2.2 también tiene proteína anquirina. Pero ¿cuál es la más importante? La 2.1 en este caso. Doctor, ¿Ya? una consulta. ¿Qué significa el número de banda? Solamente es cómo lo han organizado, cómo lo han descubierto. Para poder ubicarlo, ¿no? Como su latitud, como decir. Es más que todo cómo lo han descubierto. Ya, o sea, normalmente cuando ustedes ven números es descubrimiento de cada una de las proteínas, ¿no? Lo han descubierto, por ejemplo, la banda 1 es lo primero que descubrieron, la banda 2 tal, entonces lo van poniendo, ¿ya? Claro. Muy bien, entonces estas son las más abundantes. Pero ¿qué es lo que sucede cuando hay un déficit de espectrinas, de anquirinas, chicos? ¿Qué sucede? Esferocitosis. ¿Han visto? Hay pacientitos, son enfermedades congénitas por déficit del citoesqueleto, ¿no? Del glóbulo rojo. Los pacientitos, los bebitos, nacen con esferocitos. Ustedes ven en su sangre periférica son esferocitos o eliptocitos. ¿Qué les he dicho que hacen esos? ¿Dónde se van? ¿Quién lo destruye? El vaso. El vaso. Entonces, ¿qué va a producir? O infarto. Infarto. ¿Por qué? ¿Por qué puede ocurrir? Porque puede hacer trombosis a nivel de tu arteria esténica. Claro, exacto, muy bien. Va a ser trombosis. O sea, no solamente es infartos en la parte del vaso, sí, se da con más frecuencia también, pero también puede ser infartos óseos, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aumenta tanto, o sea, en el momento en que está saliendo salen los glóbulos rojos, como son grandecitos, ¿verdad? Tapan y producen infartos. Sí, se necrosa, claro. Y tiene que ver con operar, hepatitis. ¿ya? Entonces eso normalmente son enfermedades congénitas. ¿Y cómo se puede? Hacen esplenectomía. ¿Ya? Pero sacan- ¿cómo arreglan? No, es que ya no hay arreglo ahí, ¿no? ¿O cómo lo contrarrestan? ¿Cómo se trata? Ajá. Por eso les digo, o sea, primero se hace una esplenectomía y después simplemente lo que se trata de hacer son pacientes que se les hace transfusiones a repetición, son politransfundidos, ¿ya? Porque obviamente que a pesar de que el hígado, de que no tienen vaso, siguen haciendo hemólisis intravasculares, o sea, en el mismo vaso. Destrucción. En el mismo vaso se destruye, ¿ya?
Entonces van a ser pequeñitos que tienen la hemoglobina muy baja. Entonces, frecuentemente se les va haciendo transfusiones sanguíneas. Entonces ahí ya tienen hemoglobinas normales. ¿Ya? Doctora, una consulta. ¿La hemólisis del vaso solamente se da con los glóbulos rojos deformes o con alguna deficiencia o también con los comunes? Con comunes, pero que ya llegaron a su tiempo de vida. O sea, ya han llegado, por ejemplo, son viejitos, son 120 días, ya tienen que... No son tan elásticos, papá. Claro, o sea, ya cuando son normales, pero ya no están cumpliendo su función, ya tienen que morir, van hacia el vaso. ¿Quiénes más van hacia el vaso? Por ejemplo, los macrófagos. Los macrófagos, cuando hay una lesión, por ejemplo, ¿no? Hay una lesión, un hematoma, ¿ya? Van, cogen obviamente al hierro, todo, y esos macrófagos viajan al vaso también para que ahí mismo se destruya, ¿ya? Entonces, sí, obviamente que eso es lo normal, pero lo anormal es lo que ya les he explicado, ¿no? Que hay un aumento de la función, una hiperfunción del vaso. Ajá. Disculpe, leucocitos y plaquetas también se destruyen en el vaso. También se destruyen en el vaso, Ok. claro. Gracias. Justamente por eso está el SR, creo, ¿no? Y el PR. ¿Cuál? ¿El SRDG? O sea, ahí mostró una imagen de yo creo que fue el vaso, o por donde la caída, en donde estaban las células progenitoras, digamos, de las blancas y de los glóbulos blancos y de los glóbulos rojos. Ah, ya. Y los megapelocitos. Claro, pero esa es la formación. Pero Esa igual es la esos se médula. forman ahí en la médula, pero también se destruyen en el vaso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a todo eso le llamamos, junto con los ganglios, junto con la médula ósea, junto con los vasos, a eso se llama sistema retículo endotelial. ¿Ya? Muy bien. Ya seguimos. Entonces vamos a tener, chicos, la producción de eritrocitos. ¿Cómo se da? ¿Cómo nace? ¿Cómo comienza? La primera, se puede decir, el primer lugar donde se forman los eritrocitos en la parte embrionaria es en el saco vitelino. ¿Ya? El saco vitelino comienza más o menos las 9 semanas. Acá vamos a tener hemoglobinas de tipo bastante primitivas o fetales o con gran afinidad al oxígeno, o que no están lo suficientemente preparadas, que se llaman hemoglobina, la Portland, ya, por ejemplo, se me dio el nombre, pero una de ellas es la Portland, ya, me acuerdo bien, ya, pero son dos hemoglobinas, no les van a preguntar, ya son preguntas ya de hematología. Si ya se me va a venir el nombre, es una y dos, o sea, Proteínas, no, hemoglobinas, ¿ya? Hemoglobinas de tipo fetal. Ahorita se me viene, ya. Luego vamos a tener en el hígado, en el vaso, a partir de, mire, de la 9ª semana, ya para el segundo trimestre, ¿no? Ya comienza la formación de ¿qué? Del hígado y el vaso, ¿verdad? El hígado, el vaso y algunos ganglios, también ganglios linfáticos. Miren, comienza. ¿Quién va a tener mayor producción? El hígado. El hígado es donde más aumenta, ¿verdad?, la producción de glóbulos rojos ante el vaso o que algunos ganglios linfáticos. Más o menos hasta las 38 semanas, 40 semanas de gestación. Por eso es que, ¿cómo nacen los bebés? Nacen panzoncitos, ¿verdad? Panzones nacen los bebés. ¿Por qué? Porque tienen el hígado grande, ¿ya? Justamente porque es el lugar donde se produce la sangre. Luego, a partir, miren, de la 5ª semana, o sea, estamos hablando de los 20 semanas de gestación, del 5º mes, perdón, 20 semanas de gestación, ya comienzan a producir la médula ósea, en poca cantidad, ¿no? Ya desde el nacimiento ya la médula ósea comienza a producir un poco más. Entonces, en la médula ósea casi todos los huesos comienzan a producir, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? En el nacimiento hasta los 5 años, ¿quién produce? El fémur, la tibia, el húmero. Por eso le dije, la parte de la diáfisis de estos huesitos producía cuando éramos pequeñitos, ¿no? Hasta los 5 añitos. Pero ya cuando crecemos, más o menos más de los 5 años, ya comienzan a tener capacidad de formación de sangre, las vértebras, el esternón, las costillas, los huesos ilíacos. A esos, ¿cómo les llamamos? Huesos membranosos, ¿ya? Huesos membranos. ¿Ya? Entonces, así es como va a ir a la producción de los huesos, ¿no? Entonces tenemos a las vértebras, la gran producción se puede decir,
decir, de sangre, luego vamos a tener el esternón, luego vamos a tener también a nuestras costillas. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros cuando hacemos un aspirado de médula ósea, ¿dónde lo hacemos? No en las vértebras, ¿verdad? Sería muy riesgoso. Claro. Tenemos que hacer o del esternón o de dónde, del hueso coxal, Coxal. ¿verdad? Los ilíacos. ¿Ya? Ahí es donde se. Muy bien. Doctor, una consulta. Tengo entendido que, bueno, en este caso, ¿no? Las mujeres, es gracias al estrógeno lo que permite inhibe la acción de los osteoclastos. Ya. Entonces, eso permite la mantención, ¿no? Y la osificación, el fortalecimiento de los huesos. ¿Ya? Entonces, cuando hay algún deterioro, ¿no? mientras no se aumenta ello, después de la posmenopausia, okay, si ponte, no hacen algún tipo de terapia de sustitución hormonal, okay, obviamente se genera la osteoporosis. ¿Ya? Entonces, la osteoporosis en específico, eso puede generar algún tipo de disminución a nivel ¿De la médula ajá. ósea? No, en realidad no, porque la osteoporosis es un problema de la parte de la corteza del hueso. Ya, ahora no todas las mujeres que no llevan terapia de reemplazo hormonal van a ser osteoporosis. O sea, las que tienen riesgo, si pues no toman medicamentos o ya de por sí no tienen una buena alimentación, ellas sí. También puede ser por genética. También Hay puede ser por artículo, hay un artículo en el Saber. También puede ser por genética quizás, pero como te digo, eso no va a influir en la formación de glóbulos rojos. Por eso es que las personas posmenopáusicas tienen mayor hemoglobina que las mujeres en edad fértil, ¿ya? Entonces ya hasta se iguala un poco a la de los varones, ¿ya? La paciente normal. Muy bien, entonces seguimos. Estadios de diferenciación de los eritrocitos. Nosotros habíamos visto qué cosa, ¿de dónde salía todo? De los stem cells, ¿verdad? Las células pluripotenciales. Entonces luego vamos a tener al proeritoblasto, ¿ya? Este proeritoblasto, o sea, ya antes de la célula progenitora, teníamos al stem cell, ya vamos a ver. Luego tenemos a las células, a las unidades formadoras de colonias mielocíticas, ¿verdad? Luego vamos a tener a la unidad formadora de colonias eritrocíticas, ¿ya? Y después de ahí vamos a tener a las proeritoblastos, ¿ya? Los proeritoblastos son estas células, ¿ya? Que tienen citoplasma basófilo, una creatinina bastante poco densa, se puede decir, poco densa, ¿ya? Y luego, después vamos a tener a los eritroblastos basófilos, las cuales van a ser un poquito más pequeñitas que estos, pero van a ser bastante parecidas, son más pequeñas, va a ser un poco difícil diferenciar, ¿ya? Luego vamos a tener a los eritroblastos policromatófilos. Estos van a ser ya, miren, su citoplasma ya está más acidófilo, ¿verdad? ¿Por qué? Van a tener ya el 4% de hemoglobina. Luego vamos a tener al eritroblasto ortocromático. Esto va a estar el núcleo va a estar más concentrado, más denso. Va a tener, este núcleo ya va a ser expulsado. El núcleo se elimina. ¿Cuándo se elimina el núcleo? Cuando es eritroblasto ortocromático. Después de que se elimine el núcleo, ¿qué es lo que me va a quedar? El reticulocito. ¿Qué es lo que tiene el reticulocito? El reticulocito ya no van a tener núcleo, pero van a quedar restos de organelas, como por ejemplo el aparato de Golgi, algunas mitocondrias, el ARN, ¿verdad? Esos son los reticulocitos. Mientras que ya cuando sale de nuestra médula ósea, este reticulocito ya se transforma en eritrocito. El reticulocito tiene una vida de 24 horas solamente. En cambio, el eritrocito vive 120 días, ¿ya? Entonces ya no tiene núcleo, no tiene organelas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, estas son las anomalías. Hipocromía con microcitosis, anemia ferropénica, anemia nutricional. Anemia skin cell, estos son las drepanocíticas, ¿verdad? Por hemoglobina S, ¿ya? Tipo de hemoglobina, ¿ya? Anemia megaloblástica, ¿ya? Es cuando hay un aumento de la cantidad de ¿qué cosa?
de tamaño de los glóbulos rojos, ¿verdad? Y una eritroblastosis fetal, este es un paciente que produce anemia hemolítica en un fetito, ¿no? Por un problema RH, ¿ya? En el cual, como hay una anemia hemolítica, la médula ósea, ¿verdad? Va a producir más, va a salir más células precursoras, ¿no? Y por eso es que se ven células en la sangre periférica que no debería haber, como reticulocitos, como eritroblastos ortocromáticos, como también, mira, hasta eritroblastos basófilos podemos encontrar en una lámina periférica de estos pacientes. Ya. Ahora, estas anomalías están para hablar es bastante, pero obviamente que por la clase no vamos a poder tratar todo eso. Ya lo van a ver cuando vean hematología, en medicina interna, ¿no? Van a poder ver todas las patologías. Ahora, ¿cómo se da esta hematopoiesis? ¿Gracias a quién? Cuando hay una disminución del oxígeno. ¿Y cómo puede haber una disminución? ¿Cómo puede haber esta disminución del oxígeno? Porque hay un déficit de volumen sanguíneo, hemorragia, una anemia, cuando hay una disminución de la hemoglobina, cuando hay una disminución del flujo de sangre, cuando hay una enfermedad pulmonar. Todo esto hace que disminuya mi oxígeno. Cuando disminuye mi oxígeno va a ir ¿hacia dónde? Hacia mi riñoncito, hacia mis células peritubulares, acuérdense, peritubulares de riñón, y va a estimular la producción de eritropoyetina. Esta eritropoyetina más o menos se va a producir y a la media hora está llegando ya a nuestras células, a nuestra médula ósea. Pero ¿cuánto va a demorar para formar células eritrocitos? 5 días. 5 días. ¿Ya? Entonces acá vamos a tener la eritropoyetina. La eritropoyetina nace del riñoncito, se va a la médula ósea y aumenta la cantidad de eritrocitos. ¿Cómo va a ser? Ya, esta eritropoyetina va a llegar, ¿verdad? Y sabemos que para todo el estirpe de glóbulos rojos vamos a tener diferentes tipos de células de maduración. Y una de ellas va a ser la unidad formadora de colonia eritrocítica. La otra van a ser los proeritroblastos y luego vienen los eritroblastos basófilos. Estas tres, chicos, como pueden ver acá, tienen receptores. ¿Receptores de qué? De eritropoyetina. Tienen receptores de eritropoyetina. Entonces, en el momento en que la eritropoyetina llega, ¿qué es lo que va a suceder? Va a aumentar, 1, la mitosis de la célula. 2, aumenta la maduración, la velocidad de maduración, para que estas celulitas se transformen en eritrocitos, ¿ya? En eritrocitos. ¿La eritropoyetina dónde venía de qué? De riñón, de un 80% y un 20% del hígado, pero sobre todo de riñón, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cómo va a pasar esto? Vamos a tener, ¿ya? Vamos a tener por ejemplo, el oxígeno y el hierro, ¿ya? Esto ocurre para la liberación, ¿en dónde? En el riñoncito, ¿ya? Este es el riñón. En el riñón vamos a tener una enzima que se llama la prolinhidroxilasa y vamos a tener una proteína que se llama la HIF, ¿ya? 1-alfa. Este factor, ¿ya? ¿Qué hace? Va a hacer que cuando detecta que hay oxígeno y que hay hierro, ¿ya? Esta proteína hidroxilasa se va a unir, la va a ubiquitinizar, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Se une. Cuando hay una ubiquitinización, se unen las proteínas para que se degraden, ¿ya? Lo digo porque hay ubiquitina, lo vamos a ver bastante en el sistema inmunológico, ¿ya? Entonces se va a dar una degradación. Ya, eso es lo normal. ¿Degradación de qué? De este factor. Pero cuando hay una disminución del oxígeno, chicos, hay una disminución del oxígeno, este factor 1-alfa se va a unir al factor 1-beta. Se une. Y estos de acá van a ser un factor de transcripción. ¿Qué hemos dicho que son los factores de transcripción? Son factores que van a viajar al núcleo, van a abrir el genoma y van a producir proteínas. ¿Qué tipo de proteínas? Eritropoyetinas, factores estimulantes de la ¿cómo se llama? De la angiogénesis, GLUT1, ¿ya? Entonces, todos estos factores de crecimiento estimulantes de la angiogénesis, ¿ya? Y GLUT1, ¿ya? Todo esto es lo que se va a formar, chicos, ¿ya? Y por eso es
la importancia de la eritropoyetina. Muy bien. Teniendo en claro la eritropoyetina, otro factor importante para la formación de o la maduración de los eritrocitos va a ser la vitamina B12. Las vitaminas en general. ¿Ya? ¿Quiénes van a participar? Vitamina B12, la B6, la B9, la B3, todas las vitaminas, ¿ya? Van a participar. Pero ¿quiénes son las más importantes? La B12 y la B1, ¿ya? Esas dos. Ahora, vamos a ver que ya este gráfico ya lo hemos visto, ¿se acuerdan? Cuando hemos visto qué cosa hemos visto nosotros cuando hemos visto la parte digestivo, ¿verdad? ¿Quiénes formaban el factor intrínseco? Las células paretales o oxínticas, ¿verdad? Junto con el ácido clorhídrico. Bueno, junto con ácido clorhídrico y junto con las células R, con la proteína R. Acá no se ve bien. Este es el único dibujo que encontré. La próxima voy a hacer mi propio esquema. Pero miren, la proteína R es la que se va a unir, ni bien llega la vitamina B12, se une a la proteína R se une a la vitamina B12. Y el factor intrínseco va a viajar separado. Estos van a viajar, ¿no? Van a viajar las tres, unas juntas y el otro va a ser como que el mal tercio, ¿verdad? El factor intrínseco. Solito. ¿Van a viajar hacia dónde? Van a viajar hacia el yeyuno, más o menos, hilo yeyuno. ¿Qué pasa ahí en el yeyuno? En el yeyuno, la proteína R se va a descuidar un poquito. ¿Y quién va a entrar? El factor intrínseco. Y se la va a llevar ¿a quién? Se la roba a la cianocobalamina, la vitamina B2. ¿Verdad? No respeta a su amigo. Se va hacia el hilio, ¿verdad? No lo mires. Hacia el hilio. ¿Y qué más? Y en eso va a haber una endocitosis. Recién ahí se va a endocitar, ¿qué cosa? El factor intrínseco, ¿con quién? Con la vitamina B2. Entonces, en el momento en que llega el factor intrínseco y la vitamina B12, ¿no? Aquí está la vitamina B12 y el factor intrínseco, se van a separar en el enterocito, ¿verdad? Se da cuenta que no era para ella, ¿verdad? Para la vitamina B12. Y la vitamina B12 va a ir a la sangre, ¿no? ¿Con quién? Se va a encontrar con otro, ¿verdad? Con el que más le conviene, la transcobalamina, ¿verdad? Y se va con el otro, ¿verdad? Se va con el cuarto. Entonces, no sean como la vitamina B12, chicos, sean quietas, ¿ya? Entonces es así como se transporta. Entonces el transportador de la vitamina B12 es la transcobalamina. Entonces es importante, porque ahorita vamos a verlo acá. A ver. Ya. Entonces acá vamos a tener el ácido fólico, miren chicos, 0.05 miligramos por día es lo que necesitamos, y vitamina B12 0.001 miligramos por día. ¿Dónde le encontramos la B12? En las carnes, ¿ya? Por eso es que las personas que son vegetarianas o veganas tienen que tomar suplementos, porque si no pueden tener una anemia. Sin embargo, estas anemias son anemias que tienes que tener mucho tiempo sin consumir ácido fólico, vitamina B12, para que te pueda dar. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, se necesita, ¿no? Es poquito la cantidad que normalmente consumimos al día. ¿Y dónde se van a almacenar? En el hígado, ¿ya? En el hígado se va a almacenar, ¿ya? La metilcobalamina, como metilcobalamina, o sea, la vitamina B12, y también se va a almacenar el N-tetrahidrofolato. ¿Qué es cosa? El ácido fólico, ¿ya? Entonces, miren, para que el tetrahidrofolato se transforme en tetrahidrofolato, ¿qué va a necesitar? De la metilcobalamina. O sea, acá la vitamina B12 ayuda a que la vitamina B9 se transforme en tetrahidrofolato, ¿ya? Entonces, este tetrahidrofolato va a ayudar a este ciclo, ¿ya? Este ciclo. ¿Para qué? Para que se dé la eritropoyesis. ¿Y este ciclo qué es? El ciclo de la formación del ADN, ¿ya? Este ciclo va a ser la formación del ADN. Entonces, ¿en dónde van a participar el tetrahidrofolato y la metilcobalamina? En la síntesis de ADN del eritrocito, de la médula ósea. ¿Pero solamente de ahí, de los eritrocitos? No, también de las plaquetas. ¿También de qué? También de los glóbulos blancos. ¿Eso qué quiere decir?
que si yo tengo un déficit de estas vitaminas, me va a dar anemia, pero también ¿qué me va a dar? Leucopenia, ¿y qué me va a dar también? Trombocitopenia, ¿no? Entonces me va a dar un déficit de los 3 linajes. ¿A eso cómo lo llamo? Pancitopenia. Ah, ya, Pancitopenia. ¿Ya? Muy bien, entonces acá vamos a tener, ¿verdad? Lo mismo que les he explicado. Y cómo los reticulocitos, gracias a estas vitaminas, a la C, a la vitamina B12, todas estas van a formar el eritrocito. La importancia del complejo B. ¿Ya? Muy bien. La formación de la hemoglobina. Ya. Ahora, esto nosotros ya hemos visto, ¿verdad? La hemoglobina. Más o menos, ya cuando estamos hablando de un eritroblasto policromatófilo, ya comienza a aumentar la hemoglobina. Desde 4 gramos hasta más, ¿no? Hasta 14 gramos aproximadamente por decilitro. Ya. Entonces, miren acá. Acá vamos a tener un anillo. Ya. Vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a verlo acá. Más grandecito. Miren. Esto es la hemoglobina. ¿De qué está formada la hemoglobina? Dos cadenas alfa y 2 cadenas Dos beta. cadenas alfa y 2 cadenas beta, ¿verdad? 2 cadenas alfa, alfa 1 y alfa 2, y beta 1 y beta 2. Esta es la hemoglobina A2, o sea, la del adulto, ¿ya? Ya, vamos a ver que también puede haber talasemias, o sea, cuando hay un déficit de alguna talasemia beta o talasemia alfa, por ejemplo, cuando hay un problemas en las globinas, ¿verdad? En las cadenas, ¿ya? Entonces son 4 cadenas. Son, claro, 4 cadenas, alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Y cada cadena tiene su grupo, hemo, ¿verdad? Su grupo hemo. Ya, su grupo hemo. Entonces, ¿de qué está formado esta cadena alfa o cadena beta? ¿Ya? De este polipéptido. Que está lleno del grupo hemo. Este grupo hemo, ¿de qué está formado? Por la protoporfirina con el hierro. ¿Qué tipo de hierro? Más 2, ¿verdad? Hierro más 2. Vamos a verlo acá. Entonces, si yo quiero formar hemoglobina, ¿cómo tengo que hacer? Primero, ¿qué lo voy a hacer? 2-succinil-CoA más glicina. Ya. Formo, se une 2-succinil-CoA más glicina. Ya, acuérdense la glicina. Y me van a formar un anillo que se llaman los anillos pirrólicos. ¿Ya? Si yo uno 4 anillos pirrólicos, me van a formar la protoporfirina. ¿Ya? Este anillo. Si yo uno 4 anillos pirrólicos, 1, 2, 3, 4 anillos pirrólicos, todo esto me llama la protoporfirina. ¿Ya? Si a esta protoporfirina yo le junto un hierro, le pongo el hierro al medio, ¿qué me va a formar? El grupo hemo. Ya, todo esto es el grupo hemo. Si a este grupo hemo le añado un polipéptido, estos polipéptidos, ¿ya? ¿Qué me va a formar? Una cadena, ¿ya? Miren, primero, grupo pirrólico. 4 piroles, protoporfirina. Le junto con el hierro, me forma el grupo hemo. Le uno los polipéptidos, me forma las cadenas. ¿Qué tipo de cadena? Alfa o beta. Puede ser cualquiera de las dos. ¿Cuál es la forma, en realidad la estructura química, ¿ya? La estructura química. 2 cadenas alfa más 2 cadenas beta, ¿ya? Y si uno 2 cadenas alfa más 2 cadenas beta, me da la hemoglobina. O sea, si formo esta más esta, me van a formar la hemoglobina. El conjunto. ¿Ya? Esa es la hemoglobina. Doctora, una consulta. Usted mencionó hace 2 diapositivas que era la vitamina B2 y B9 la que son importantes para la formación de eritrocitos, ¿no? Ya. Entonces acá vamos a tener la hemoglobina y el oxígeno. Nosotros vamos a ver. Ya. Entonces acá vamos a ver cómo es que el grupo, ¿cuántos oxígenos se pueden unir más o menos? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijimos? 4, ¿verdad? 4 cadenas, las 4 cadenas, ¿verdad? 4 moléculas de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Vamos a ver, por hemoglobina. A ver, entonces acá vamos a tener la concentración de hemoglobina, ¿verdad? ¿Ya? Con la saturación del oxígeno. Nosotros... El café. Ya. Entonces, vamos a ver que cuando vemos
concentración de oxígeno, ¿verdad? Mira, vamos a ver que comienza, si este oxígeno va a comenzar a aumentar, la saturación de la hemoglobina también va a aumentar. Pero va a llegar un momento en que va a llegar a su tope, ¿verdad? ¿Cuánto más o menos? Cuando tengo una concentración de oxígeno de más o menos 75, va a llegar ya a su 100%. Por más oxígeno, que coloque mayor presión de oxígeno, ya no va a poder saturarse porque ya llegó a su máximo, ¿ya? Hiperventilación. Entonces, esta es la hemoglobina y esta es la mioglobina. ¿Dónde encontramos la mioglobina? En los músculos, ¿ya? Por eso cuando hay una lesión en el músculo, cuando hay un infarto, que también es músculo cardíaco, va a haber un aumento de ¿qué? ¿De qué proteína? De la mioglobina, es lo primero que aumenta, ¿ya? Entonces me dice, tanto la mioglobina como la hemoglobina pueden acercarse a la saturación de oxígeno en los pulmones a 100 milímetros de mercurio. ¿Quién va a tener mayor afinidad a la hemoglobina? Va a tener la mioglobina. Ya, perdón, al oxígeno, la mioglobina. La mioglobina va a tener mayor afinidad que la hemoglobina. Ya, muy bien. Entonces, esto va a ser las reservas de oxígeno, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una hipoxia, estamos entrando a una hipoxemia, ¿ya? El oxígeno va a comenzar a disminuir, a bajar su afinidad. ¿Baja su afinidad con quién? Con la hemoglobina. ¿Para qué el oxígeno baja su afinidad con la hemoglobina cuando tenemos una hipoxia? Para que el oxígeno que tenemos, lo máximo, vaya hacia los tejidos. ¿Ya? Por eso baja su afinidad. A esa baja de afinidad del oxígeno por la hemoglobina, ¿cómo se le llama? Efecto Bohr. ¿Ya? Ustedes ya habrán leído en Neumo, ahora van a leer efecto Bohr. ¿Ya? ¿Quién hace ese efecto Bohr? También los fetos. ¿Ya? En el útero hacen efecto Bohr. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, en el momento en que tenemos gran cantidad de oxígeno, ya tenemos alta cantidad de oxígeno, la curva no se va a ir acá a la izquierda, se va a ir a la derecha, ¿ya? Va a aumentar su afinidad del oxígeno, ¿ya? Aumenta su afinidad del oxígeno, ¿ya? No, perdón, se va a ir a la izquierda, ¿verdad? Cuando es a la derecha es cuando disminuye su afinidad del oxígeno y cuando aumenta su afinidad de oxígeno se va a la izquierda, ¿ya? Muy bien. Siempre yo me acordaba de oxígeno a alta afinidad. ¿Qué hace cuando hay una alta afinidad? Se queda, ¿verdad? No quiere repartir. Entonces la curva se va a la izquierda. ¿Cómo son los de izquierda? No quieren dar, pues, ¿no? En cambio, si la curva se va a la derecha, ¿qué hace la derecha? Los de derecha dan, pues, ¿no? Son más libres, dan. Entonces yo me acordaba así. Dan a la derecha. ¿Se puede ayudar resumiendo? Ya. El APRA y el Castillo. El Renovación. No hablamos de verdaderas izquierdas, son Izquierda, derecha, ¿no? de Rusia y Estados Unidos. Rusia es capitalista. Sí. Puede ser una social, Claro, una socialista económicamente, capitalista como China, por ejemplo. China. Económicamente es Era Muy bien. política. Ya. Entonces vamos a ver acá. Ya. ¿Cuánto nos falta? Sí, terminamos. Pero por lo menos esto ya, el grupo sanguíneo lo hacemos en la próxima clase, que no sea tanto tiempo. Ya. Hemoglobina y el oxígeno. Ya. Entonces, a ver, acá. Concentración de oxígeno, saturación. Ya. Entonces, cuando se van vamos a tener diferentes tipos de factores que van a influir también en la afinidad con el oxígeno. Por ejemplo, el 2.3 bifosfoglicerato. ¿Quién tiene mayor cantidad de 2.3 bifosfoglicerato? La mioglobina, está bien. La ¿ya? mioglobina. Pero van a tener sobre todo las personas que viven en la altura. ¿Ya? Claro. Entonces, cuando tú tienes mayor cantidad de 2.3 bifosfoglicerato, vas a tener mayor cantidad de oxígeno, mayor cantidad de afinidad por el oxígeno. Por eso las personas que viven en altura tienen disminución de la presión de oxígeno, por eso es que necesitan mayor afinidad con el oxígeno. En cambio, cuando acá en las personas, ¿no?, que estamos a nivel del mar, Sí, no pues. tenemos menor, pues, ¿no?, baja. Los hidrogeniones también, por ejemplo, los hidrogeniones y el CO2 que van de la mano.
Cuando aumentan los hidrogeniones, ¿qué es lo que sucede con el cuerpo? Aumenta, produce acidosis Acidosis metabólica, ¿verdad? metabólica. ¿Y qué produce la acidosis metabólica? También, ¿qué cosa? Una pérdida de afinidad, ¿ya? Una ganancia de afinidad. Cuando disminuyen los hidrogeniones y disminuye el CO2, ¿ya? Va a haber una pérdida de afinidad. Pero cuando aumentan los hidrogeniones y aumenta el CO2, ¿ya? Acuérdense, acidosis va a aumentar la afinidad, ¿ya? Aumenta la afinidad. La afinidad Del oxígeno, ¿ya? Del oxígeno. Claro. Ya, entonces, este es el metabolismo del hierro, ¿ya? Nosotros vamos a verlo, acá lo podemos ver, ya regresamos a esto, ya regresamos después. Me gusta ver más lo que... Ya, acá lo vamos a ver, absorción y distribución y después regresamos al anterior. Ya, miren, nosotros vamos a consumir el hierro, ¿verdad? Se debe consumir el hierro en las carnes, en las verduras, pero el que tiene el grupo hemo, ¿quiénes van a ser? Las de las carnes, ¿verdad? El grupo hemo lo tienen las carnes. Y las verduras, en realidad, no van a ser, ¿qué cosa? Hierro o se puede decir no hemo, ¿no? No hemo. Ya. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ponernos acá un poquito, por acá. Ya. Cuando son del grupo hemo, por eso es que dicen las carnes son las que tienen un déficit de hemoglobina, anemia, ¿no? Come carnes, te dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen su propio transportador, ¿ya? Entonces, tienen su propio transportador y esto de acá va a hacer que el hemo ingrese al enterocito. ¿En qué parte se va a absorber el hierro? ¿En qué parte del intestino? En el yeyuno. En el duodeno, ¿ya? En el duodeno, ¿ya? En el duodeno ingresa y va a, acuérdense, compite con el calcio, ¿ya? El hierro compite con el calcio, entonces por eso es que no se debería dar con leche. Cuando ustedes están tomando ácido, sulfato ferroso, tienen que tomarlo en ayunas primero. Pueden ayudarlo con vitamina C, con jugo de naranja, porque el ácido ayuda a absorber, y lejos de lácteos o antiácidos, ¿ya? Para poder mejorar su absorción. ¿Cuánto se absorbe más o menos del 100% que nosotros consumimos de hierro? Solamente el 10% se absorbe. Lo demás se elimina por las heces, el 90%. Solamente aumenta en situaciones especiales como el embarazo, por ejemplo. En el embarazo podemos absorber hasta un 25% por el bebé. Ya, entonces, esto hemo ya llega a su hemoxidasa y se va a transformar en fierro más 2. Ya, en fierro más 2. Ahora, el fierro que consumimos, ya, este hemo ya va a tener fierro más 2 más la proteína, por si acaso, ya, y simplemente libera su fierro más 2. Pero que cuando consumimos alimentos como verduras, ¿verdad? Legumbres, cereales, ¿no? Que también tienen hierro, vamos a tener hierro más 3. Entonces, este hierro más 3 puede tener dos vías. O se puede ingresar por una proteína transportadora que se llama movilferritina, que es menos porcentaje, ¿ya? Y el fierro más 3 se transforma en fierro más 2 por la paraferritina. O lo más común, chicos, es que este fierro más 3 en la parte del ¿cómo se llama? De la membrana apical del enterocito existe un citocromo beta duodenal. Este citocromo beta duodenal lo va a transformar de fierro más 3 a fierro más 2. Recién ahí va a tener un transportador que se llama transportador de metales divalentes, ¿ya? Divalente, el fierro más 2. Ingresa el fierro más 2, ¿ya? Y este fierro más 2 se va a transformar, ahorita lo vamos a ver, aquí está, ¿ya? Se puede almacenar en ferritina, ¿ya? Se transforma en ferritina, o si no, ese fierro más 2 va a salir de acá, sale del enterocito, por una puerta que se llama la ferroportina. Ferroportina, ¿ya? Esta ferroportina, ¿ya? Va a salir como fierro más 2.
¿Y quién va a regular la ferroportina? ¿Quién va a ser su portero? Va a decir, Epsilina. tú sales, tú no sales, ya tenemos mucho, se reserva el derecho de admisión, no sé. Epsilina. La epsilina. Ujú. La epsilina es la que dice, la epsilina es una proteína que se forma en el hígado que va a tener su función de regular la absorción del hierro. ¿Ya? Acuérdense. Y acá, en la parte ya cuando estamos en la parte del lumen, en la parte ya cuando ha ingresado el fierro más 2, hay otra proteína más que se llama la efaestina. Entonces, ¿qué va a ser la efaestina? Aquí está, vamos a verlo acá. La efaestina, ya después de haber disolvido fierro más 2, lo transforma en ¿qué cosa? En fierro más 3, ¿verdad? En hierro más 3. Entonces, este hierro más 3 se va, ya en la sangre, se va a unir a la apotransferrina y me va a formar ¿qué cosa? Transferrina, ¿verdad? Me transforma a transferrina. ¿Y esta transferrina dónde va a viajar? Se va o al hígado o a la médula ósea, ¿ya? ¿Al hígado para qué? Para las reservas, como la ferritina, por ejemplo, ¿ya? Las reservas, el almacén, se va a dar acá. Y también le va a llevar el hierro a la médula ósea para la formación de hemoglobina, ¿verdad? Entonces, en el hígado se va a almacenar, ¿cómo qué? Como proteína soluble como la ferritina y la proteína insoluble como la hemosiderina. ¿Para qué? Por ejemplo, cuando tenemos una anemia microcítica o una anemia ferropénica, ¿qué es lo primero que disminuye? Hierro. Ya, el hierro, pero ¿cuál crees? O sea, primero ves la disminución No, de la hemoglobina, o sea, No, ustedes ven primero- el examen. Ustedes están sospechando de que el paciente tiene una anemia ferropénica y le toman su hemoglobina y está normal. ¿Qué dicen? No tiene anemia. Habría que ver otros exámenes porque, claro, es No, es como el backup. Puede generar. Ya, claro, tiene como un backup. Pero ¿cuál sería su backup? Eso no. Sería la ferritina. La ferritina. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando hay fases en la anemia, ¿ya? La primera va a ser la disminución de la ferritina. O sea, una paciente tú puedes ver su hemoglobina que está normal, pero le tomas su dosaje de hierro y su dosaje de ferritina, van a Claro. estar Va. disminuidos. Recién después de unos meses, cuando se agotan las reservas de hierro, recién vamos a poder ver en el hemograma una disminución de la hemoglobina, recién, ¿ya? Y después de eso comienza con una hemoglobina normocítica normocrómica y después ya comienza a verse una anemia hipocrómica, microcítica hipocrómica. Pero doctor, ¿Ya? también podemos determinarlo, creo que observando el tamaño corpuscular medio. Por eso, ahí Claro. vamos a ver o, qué es. o eso se reduce durante, o sea, en un transcurso largo. En el tiempo, claro, en unos días, o sea, en los días en los que se va formando más o menos de 5 a 10 días, va a haber anisocitosis, eso lo vemos por el RDW, ¿no? Pero lo podemos ver en el frontis periférico porque vamos a ver hematíes pequeñitos, Claro. ¿ya? Ya. Entonces, listo, acuérdense, ¿ya? Acuérdense, para que se absorba tiene que ser hierro más 2 y para que se transporte hierro más 3, ¿verdad? Hierro más 3. Entonces así, hierro más 3, hierro más 2, esto ya lo acabamos de estudiar, ¿no? En el enterocito, la epsilina. Y luego, cuando ingresa, vamos a verlo acá. Ay, vamos a hacer al anterior para terminar acá nomás. Es la positivo. No avanzamos. Anterior. Ya. Grupo sanguíneo. Acá tenemos la hemoglobina, ¿verdad? Ya, cuando por ejemplo el eritrocito ya está viejito, ¿no? Senescente, fagocitado por un macrófago, ¿no? La hemoglobina. Y este grupo E, ¿qué pasa con el hierro? El hierro, este macrófago tiene su ferroportina. Y este hierro va a salir. ¿Y dónde se va el macrófago? El hierro a la médula ósea. Acá también vamos a tener transportadores que van a llevar el hierro a la médula ósea. Luego el hemo se transforma en biliverdina, bilirrubina, y ya, bueno, yo soy enfermo. Entonces, el hierro que está en la sangre, normalmente, o sea, ¿a dónde en mayor porcentaje va? ¿Hacia la médula ósea o hacia el hígado? No, hacia la Médula médula O ósea. sea, entonces, lo que nosotros ingerimos a través de la alimentación es que se va al hígado. No, O más, igualmente prefieren ir a la médula.
No, lo que pasa es que mayor porcentaje va a irse a la médula ósea para su formación, pero también se van a ir al hígado lo que consumimos para la reserva, ¿ya? Ya, ok. ¿Sí? Primero, Bien. lo primero que es como que si tú ganas un sueldo mensual, ¿no? El sueldo mensual tienes dos posibilidades, o lo ahorras o lo utilizas para vivir, ¿verdad? Lo normal sería hacer los dos, ¿verdad? Ahorrar y vivir tranquilo, ¿no? Pero si tu sueldo no te alcanza, te alcanza solo para vivir, ¿vas a ahorrar? No, pues tienes que vivir, ¿no? Entonces, tienes que hacer la médula ósea, ¿no? Entonces tienes que formar hemoglobina. En cambio, tu ahorro sería formar ferritina. Si te alcanza, ya. En el hígado. Una resumido mi vida. O sea, la vida es que no tienes ferritina. Tampoco Ya tiene. tenemos 10 minutos, creo que sí terminamos. Ya. Grupos sanguíneos. Ya, entonces chicos, como habíamos hablado, es fácil, lo hacemos en 5 minutos, ¿ya? Grupos sanguíneos tenemos, están en la membrana, ¿ya? Tenemos el grupo AB, P1, Lewis, Lee, el sistema MNS, el INE, el Luterman, el KEL, el RH, el CLAP. Miren cuántos sistemas. Y nosotros solamente conocemos el AB, el ABO y el RH, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirven los grupos sanguíneos? Para darnos problemas en la compatibilidad. Compatibilidad. Más que todo es para prevenir, nos permite Algún determinar, tipo de- determinar qué tipo de sangre tiene cada uno, la forma, el tamaño. No, pero ¿para qué crees que sirvan esos sistemas? Es justamente para el poder saber de quién puedo recibir y de quién puedo dar. Para Claro, evitar- o sea, esa es la Compatibilidad. importancia para conocer Claro. qué grupo sanguíneo eres, pero la importancia de estos grupos sanguíneos son estructurales y funcionales en la membrana, ¿ya? Hay carbohidratos, que son el ABO, por ejemplo, el sistema ABO es un tipo de carbohidrato, ¿ya? Está en la membrana. Después hay glucoproteínas como el grupo RH. ¿Para qué? Algunos son GLUTs para alimentación. Muchos de ellos forman la estructura de la membrana celular. ¿Ya? Entonces, sirven como estructura, como tienen funcionalidad esos grupos sanguíneos. Sin embargo, muchos de ellos va a ser diferentes en todas las personas, pues, ¿no? Entonces, por eso se va a traer las compatibilidades de grupo, la incompatibilidad de grupo. Entonces, el sistema que vamos a ver hoy día es el más sencillo, que es el sistema ABO, pues, ¿no? El sistema ABO va a tener una herencia del tipo mendeliano, ¿verdad? El tipo mendeliano. ¿Qué quiere decir? ¿No? Las leyes de Mendel, ¿verdad? Entonces, vamos a tener las dominancias que van a ser el grupo AB, ¿verdad? O pueden ser codominantes si eres AB, ¿no? Entonces, si eres simplemente A, puede ser A, no A y A en los dos alelos, ¿verdad? O A y en tu alelo recesivo O, ¿verdad? O siempre es recesivo. Entonces, si eres B, vas a tener dos Bs en tus alelos, o puedes tener un B en tu alelo y o un O en tu alelo recesivo. Ya. Y si eres codominante, A, B, ¿verdad? Y si eres O, los que somos son recesivos y tienen los dos O. Para que seas O, para que se manifieste o se exprese el grupo O, tienes que ser, ¿qué cosa? Recesivo, ¿verdad? Recesivo. ¿Y qué anticuerpo vas a tener si eres O? Anti-A y anti-B. Y el grupo A, anti-B. Si eres grupo B, anti-A, ¿verdad? ¿Por qué? Pero si eres A no vas a tener anti-A, pues no, te hemolizas, ¿no? El grupo B tienes que tener anti-A. Y el grupo AB, si tiene los dos antígenos, solamente de AB. no va a tener Ninguno. No va a tener ninguno. Doctora, ¿qué tipo de O es el que puede recibir todos? ¿Qué tipo de ¿Qué qué? tipo de grupo sanguíneo el tipo O puede recibir de todos? ¿Qué tipo de, quién es el receptor universal? ¿Quién crees de acá que puede ser el receptor La universal? B, si mal no La recuerdo. B. El El AB. No ¿El existe. donante universal? El El O. El O negativo. Negativo. Ya. Doctora, Entonces, disculpe, no existe el anti-O, ¿verdad? el anti-O no, es que Es el villano. no, pero esta vez es la pregunta, porque puede haber un anti-H
pero no lo voy a confundir. Puede haber un anti-H, que es la formación del grupo O, pero no es lo común o lo fisiológico. Lo fisiológico es tener anti-A y anti-B, ¿ya? Ya, entonces, conjunto de moléculas ubicadas en la membrana, ¿verdad? Cumplen las herencias, las leyes de Mendel, como les dije, ¿verdad? De mamá y de papá a O, BO. Bueno, antes se hacía así, se decía quién era la mamá, o se hacía como que quién era el papá, ¿cómo se dice? La paternidad, pues, ¿no? Se veía la paternidad, pero eso es obviamente que no siempre va a ocurrir, ¿no? Funciones, ¿ya? Transporte, como le dije, moléculas, adhesión, enzima, la parte de la estructura. Ya, 19 ya 20 mejor. Ya, esto para explicarles un poco mejor, ya lo explicamos en la próxima clase, ¿ya? Mejor, para ver el sistema ABO un poquito, solamente son 2 diapositivas y su pretexto. Perfecto.